que aplicó la vieja élite partidista de Cocopellana, ese hombre traidor también a la patria como fue Rómulo Betancourt, lo que consistió fue un engaño político para el campesinado. Más temprano que tarde, igualmente, nuestro campesino quedó despojado de sus tierras o entregándolas, porque sencillamente nunca hubo financiamiento, nunca hubo crédito, nunca hubo maquinaria agrícola, nunca hubo tecnología, nunca hubo apoyo para el campesino. Pero sí logró, y hay que reconocerlo, constituir una maquinaria que en el campo venezolano era férrea, una maquinaria partidista que aseguraba mantener allí sublevado, mantener en condiciones de vejación, en condiciones de control al campesino venezolano. Y yo digo estas palabras porque ahora quiero traer acá la realidad para destacar el día de hoy, 1 de febrero de 2013, un día que tal vez en algún momento, y perdónenme si esto que digo suena a la locura, tendría que ser pensado si debería pasar a la historia como el Día del Campesino y del Campesina. ¿Y por qué digo esto, compatriota? Porque poco se ha valorado por analistas políticos lo que han logrado los campesinos al lado del liderazgo del comandante Hugo Chávez Frías. Poco se ha valorado. Esa dominación del pueblo en los llanos, en el campo, que se ha manifestado a lo largo de todos los procesos electorales en que ha participado la revolución, que se han dado a cabo en la revolución bolivariana, esa dominación del pueblo, esa hegemonía chavista que encontramos allí, es gracias a que hubo un pueblo campesino que escuchó la voz de Chávez y dijo: este es mi segundo Zamora, ahora sí vamos por el triunfo. Y perdóneme la analogía a los historiadores, pero hoy, con la presencia de un grupo de campesinos acá en esta Asamblea Nacional, con la presencia y la voz activa del pueblo, del poder popular, en este espacio, podemos decir: ahora llegó Zamora a Caracas, llegó por fin Zamora a Caracas, se cristalizó su sueño, Así que quiero de verdad aprovechar este saludo para ratificar eso, el papel que ha jugado el campesinado, los pescadores, el habitante del medio rural dentro de nuestra revolución bolivariana. Ahora, eso no ha sido solamente porque han creído en la voz del comandante Hugo Chávez Frías, en el liderazgo, sino además porque el comandante lo ha retribuido con acciones contundentes. 3.6 millones de hectáreas se le han quitado al latifundio en este país y seguirán. Recuérdese que nuestro Plan Patria en el 2013-2019 establece como uno de los primeros objetivos estratégicos la eliminación del latifundio. Y es que tenemos que terminar de acabar con una figura que obedece al pasado. Y las tierras tienen que ser para que la quiera trabajar, no para el que quiera utilizar como usufructo para explotar a otros. Así que hoy, con este espacio que nos ha brindado el camarada Darío Vivas, a quien de verdad le agradecemos profundamente por preocuparse, por dedicarse a crear estas condiciones para que hoy se expresara, con este espacio ratificamos: Zamora llegó a Caracas, llegó a través de sus campesinos y del liderazgo del comandante Hugo Chávez Frías. Y quisiera solamente despedirme, y perdónenme si es un poco una travesura. Por allí uno, en el marco de la diatriba política que permanentemente está leyendo acá en la Asamblea Nacional, escucha de alguien que habla de la Comisión 16. Yo no entendía mucho hasta que empecé a leerlo y a prestarle atención. Hoy, después de ver esto, hay que decirle categóricamente que la verdadera Comisión 16 está aquí presente en los pasillos de esta Asamblea Nacional, que es el pueblo campesino, el pueblo organizado, el pueblo que está con Chávez y mantendrá su lealtad con el comandante Hugo Chávez Frías. Así que, compatriota, independencia y patria socialista. Y veremos si venceremos. Mi tierra, Juan Carlos Loyo, él mencionaba que hoy ha sido un día digno de vivir. Habló del proceso histórico que vivió Venezuela después de la muerte del libertador Simón Bolívar. También ha hablado del mal llamado reformismo agrario o reforma agraria. Lo que hizo
fue un engaño político al campesino, así lo ha expresado el ministro. De igual forma, también ha mencionado que se debería de estudiar que este día, tal día como hoy, también se celebre el Día del Campesino y la Campesina. De igual forma ha mencionado que hasta los momentos 3.6 millones de hectáreas se le ha quitado al latifundio en el país. Sigamos escuchando parte de las palabras entonces de Simón Andrés Sánchez, quien hoy sirve como orador de orden. De otro camarada, compañero de lucha, Luis Alberto Crespo, escritor, poeta, intelectual venezolano, actualmente embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Vamos a escucharlos a continuación. De igual forma, el ministro Loyo ha mencionado que hoy, con la presencia del campesino en la Asamblea Nacional, podemos decir que hoy más que nunca Zamora ha llegado a Caracas a través de sus campesinos y del presidente Hugo Chávez Frías. Escuchemos entonces las palabras de este poeta y periodista venezolano. En la evolución podemos entender que el sueño bolivariano, el sueño chavista, consiste en la comunión total de toda Venezuela, sin distingo de ninguna especie. La cultura y el campo, la cultura y el pensamiento político, la cultura y el imaginario, la cultura y la ternura, la cultura y la guerra por la independencia, la dignidad humana, son una sola y misma fuerza. Sin eso, sería imposible pensar en lo que significa el gran sueño realizado de los venezolanos y las venezolanas en estos tiempos extraordinarios que estamos viviendo. Y al mismo tiempo me emociona mucho porque yo represento la voz de los trabajadores de la poesía. Oigan bien lo que significa, trabajadores de la poesía, porque hay una labor, como hay que sembrar frutos y hay que trabajar la tierra y extraer sus minas, así como hay en la labor física del trabajo, existe la labor espiritual y profunda de la poesía, del pensamiento, la reflexión. Entonces, no puedo menos que sentirme emocionado por haberme elegido a mí, para que ella hablara en este momento de gran trascendencia como es memorizar, revivir, hacer posible en la acción diaria la gran herencia del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. ¿Cuántos escritores, cuántos poetas, cuántos hombres de reflexión y de imaginario no han reivindicado la memoria de Ezequiel Zamora, el legado de Ezequiel Zamora? ¿Cuántos de nosotros no hemos disfrutado de ese gran libro de Brito Figueroa, que es su gran biografía sobre Ezequiel Zamora? En todo caso, en todas sus manifestaciones, Zamora nos recuerda que la historia nunca es inmóvil y que la historia no puede ser una repetición al caletre de fechas y de situaciones. ¿Por qué lo digo? Porque el grito zamorano de 1846, por ejemplo, 43, ese momento en que él insurge con su gran grito, que es el de tierra para los campesinos, tierra y hombres libres, ese grito se convierte entonces en un emblema, en una metáfora. Indudablemente no solo se refiere a la reivindicación del campesino y de las tierras que estaban en manos de los oligarcas, ¿no así?, sino también como metáfora en sí, como literatura puesta al servicio de una acción de interpretación de la historia, significa, es un grito de rebelión de todo un pueblo que está dispuesto de una vez por todas hoy a sembrar lo que le habían negado, que es la gran cultura de la redención política, la gran cultura de la redención social, sin duda alguna. No puede existir entonces una transformación profunda de un país
si no nos aliamos con todas las siembras posibles que significa ser venezolano. Indudablemente que esta es una enseñanza zamorana que va más allá de la propia situación histórica en que surgió su gran batalla y su gran reclamo de las tierras, porque sin duda alguna ahí hubo un sueño bolivariano, un sueño de aquel libertador que vivió en la decadencia y en el dolor de ver cómo su sueño fue negado por los mismos que habían sido sus compañeros de lucha, como Páez, como Monagas, tantos de ellos que se convirtieron en generales campesinos, no, por supuesto, sino generales latifundistas, no fueron generales tampoco con sensibilidad social y transformadora de los pueblos, sino que fueron corruptos. Y eso es para vergüenza de todos nosotros. Pero existía un país ahí esperando y siempre seguirá esperando Venezuela para reivindicar sus grandes valores, sus derechos, como es el derecho a tener tierra y disfrutarla sin necesidad de tener que clamar por esos derechos que le son propios, porque son derechos que deben ser reclamados porque son esencia misma del hombre, que significa el hombre en pos de su reivindicación total. Digo esto porque creo que el grito de Zamora, ese grito de tierra y hombres libres, podría darse también en Venezuela y hombres libres, podría ser cultura y hombres libres. Es decir, podríamos aplicar el grito zamorano no solo por la tierra física, sino por la tierra moral que somos, por la tierra que nosotros tenemos por dentro, después de que un gran soñador vino a demostrarnos que era posible que Venezuela no fuera un país interrumpido, sino un país zamorista, bolivariano, chavista. Es decir, eso es lo que yo quiero decirle a ustedes. Yo no puedo seguir muy largo porque sería un abuso de mi parte, pero sí quiero decirles que hay una voz que ha sido eternizada, sobre todo en estos tiempos, la voz de un gran poeta, luchador, un poeta que hoy convoca, como Ali Primera, a todos aquellos venezolanos que entienden que la poesía no podrá ser nunca un consumo propio y egoísta, nunca como ahora los poetas y escritores tienen en su conciencia de ser servidores públicos. Yo desconfío de cualquier poeta que no entienda exactamente lo que significa su voz, y su voz tiene que llegar al pueblo venezolano, que tiene que ser un maestro de escuela, un hombre con sentido pedagógico. Un poeta no se puede quedar jamás en su casa complacido con sus propias palabras bellas. Un poeta es un hombre como ustedes, un campesino, porque es un hombre que siembra y siembra imágenes, y de esas imágenes sale el gran paisaje humano, que es la conjunción de pueblo campesino, de pueblo obrero, de funcionario, de empleado, de intelectual, de político. Ese es realmente el gran legado de Zamora. Yo quiero, para terminar, leerles este poema que escribió mi hermano Víctor Valera Mora, el chino Víctor Valera Mora, que hoy, como dije hace poco, es un emblema junto con Ali Primera. Aquel el cantor popular, el juglar, y este el cantor de las revoluciones. En un momento en que, por desgracia de tantos, la gran lucha guerrillera de los años 60 se vino abajo. Sin embargo, él estuvo siempre seguro y firme de que la gran rebelión del hombre iba a venir, porque ella había estado en Cuba y había estado Fidel y el Che Guevara. Esta es la época del Chino Valera. Y yo les voy a leer a ustedes un poema sobre Zamora que tiene una actualidad sorprendente, y que se los quiero regalar a ustedes, este poema, con el espíritu del Chino Valera Mora. Y dice así: ellos pensaban que Ezequiel Zamora había concluido para siempre y nunca más
El planteamiento de su cuchillo y desmesurado corazón regresía a hurgar la paz de los oligarcas. Pero no todos los muertos viajan tranquilos o algunos molestas estar ahí sin hacer nada e insisten con terquedad y regresan a presidir los nuevos combates, a dilucidar el asunto que los visitó de ausencia, ver al guerrillero malherido, al padre de todos nosotros, crepitando los últimos carbones federales, cómo rebotaban sus huesos sobre la tierra, cómo dieron fuego al pajonal, cómo hoguearon los límites del hombre, vedlo en traje verde oliva, por montes y calles más terribles que los que hoy matan y se lavan las manos y confiesan los días de guardar para purgar sus penas. Mas es cierto, he reconocido la caída en el sitio de San Carlos, fue una jugada de mala ley, pero olvidaron enterrar el sonido de sus sienes veladas. Zamora cabalga, señores. Ya los dientes del pueblo están royendo los muros de vuestro reino. Y no es el desarropado, ni el sordo, ni el ciego de ayer. Ahora tiene bandera poetas y metal organizado. Recojan la cosecha de vientos que sembraron. Y la igualdad, la fraternidad y la libertad que dice la Constitución se las van a tener que tragar por los ojos, porque estamos cansados de tanta miseria y circo. Y vamos a meterle un balazo en la cabeza al estado de cosas existente, eso que llaman derecho natural. Tendrá mortaja y tumba bajo el aire de nuestra decisión, porque sabemos dirigir el fusil y la dinamita nos es familiar hasta la audacia. La democracia representativa apesta ya como un presagio de azufre quemado. El gavilán de la insurrección revolotea sobre las candelas y está esperando allí, está esperando y bajará y conocerá vuestros despojos el día del desagravio ante las armas congregadas. Abrid las compuertas del miedo, oligarcas, porque la paz no será con ustedes. Zamora cabalga en el incendio y somos lo que sucede, la posibilidad del porvenir. Muchas gracias. Bien, escuchábamos las palabras del periodista y poeta Luis Alberto Crespo, quien finalizó su derecho a palabra con un hermoso poema. Él además ha dicho sentirse emocionado y orgulloso de haber sido elegido el día de hoy para ofrecer unas palabras en la actividad que está realizando en este momento el Parlamento venezolano en conmemoración del natalicio de Ezequiel Zamora, 196 años. Y siguiendo con la historia y para tener la presencia de Zamora más viva que nunca, invitamos nuevamente a escuchar y a entonar las gloriosas notas del himno de la Federación, a cargo de la Banda Marcial de Caracas. Recordemos que esta banda marcial es patrimonio artístico de la nación, nombramiento que le fue otorgado el 29 de noviembre de 1983 y se encuentra en este momento bajo la dirección del maestro José Manuel Guerrero. En este momento se estará dando pues inicio al himno de la Federación.
Bien, escuchamos entonces la interpretación del himno de la Federación, interpretación hecha por la Banda Marcial de Caracas. Es importante destacar que esta banda fue creada el 17 de diciembre de 1864 y también es patrimonio artístico de la nación, hecho que fue pues nombrado el 29 de noviembre de 1983 y se encuentra en este momento bajo la dirección del maestro José Manuel Guerrero. Los invito a que sigamos escuchando las palabras de Simón Andrés Sánchez. Agradecemos nuevamente a la Banda Marcial, que también es una banda que tiene 148 años con nosotros. Y como estamos de celebración y estamos conmemorando el natalicio, el aniversario del nacimiento de Ezequiel Zamora, qué más que celebrarlo como una gran fiesta popular. Para ello, le damos la bienvenida al Gabán tacateño, Nemesio Sánchez Piñero, quien nos acompañará para finalizar este acto cultural. Nemesio Sánchez Piñero, más de 34 años de trayectoria con nosotros, ejemplo de la cultura venezolana, ejemplo de la cultura popular, se encuentra